Ralph estaba viajando en el metro rumbo a otro día de trabajo. En esta ocasión especial, una reunión crucial estaba a punto de cambiar el curso de su carrera. A pesar de ser un hombre que siempre tenía prisa y se concentraba, no pudo evitar notar a una joven estudiante universitaria que estaba cerca, visiblemente angustiada. La joven se llamaba Aurora. Sus ojos afligidos imploraban en silencio ayuda entre los pasajeros a su alrededor. Sin embargo, incluso ante la situación angustiante, la gente comenzó a alejarse, creando una distancia entre ella y el hombre que estaba presionando su cuerpo contra el de ella. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Ralph identificó que el hombre no solo estaba acosando a Aurora, sino que también sostenía discretamente un cuchillo, amenazándola con gestos intimidantes. Los testigos, vencidos por el miedo, optaron por desentenderse de la situación, ignorando la súplica de ayuda. Pero sin dudarlo, el joven decidió intervenir. Era consciente de que si intentaba llamar la atención del hombre, podría ser peligroso para todos allí, dada la imprevisibilidad de su reacción. Así que exclamó hacia Aurora: «Querida, vámonos. Nos bajamos en esta estación», dijo él, tirando inmediatamente de su mano para sacarla de allí. Fingiendo ser su compañero, miró fijamente al hombre y susurró en voz baja al oído de Aurora: «Quédate a mi lado. Nos bajaremos y avisaremos a la policía de inmediato». Ralph se bajó con Aurora en la siguiente estación, aunque estaba lejos de su destino original, para ayudarla. Al salir del metro, las piernas de Aurora cedieron, las lágrimas corrían por su rostro, y en medio de su llanto aliviado, dijo: «Señor, muchas gracias, de verdad, gracias». Aurora estaba profundamente conmovida por la inesperada amabilidad del joven, ya que nadie más allí la había ayudado. Expresó su gratitud desde el fondo de su corazón, asegurándole que el gesto nunca sería olvidado. Después de que la tensión nerviosa de ese momento intenso pasó, Ralph, incluso consciente de que podría llegar tarde al trabajo, se quedó al lado de Aurora hasta que todo se resolvió y ella se tranquilizó. Era crucial actuar rápidamente e informar a la policía para evitar que el agresor lastimara a más víctimas. Cuando contactaron a la policía, respondieron de inmediato. Ralph, con cuidado y respeto, se dirigió a Aurora. «Aurora, ¿estarás bien? ¿Necesitas que te llame un taxi? Tengo que irme ahora, ya que no puedo llegar tarde al trabajo». Ella respondió: «No hace falta, está bien. Llamaré uno yo misma». Aurora tenía miedo de ser inconveniente para el joven que se había bajado antes de llegar a su destino, temiendo que su presencia pudiera retrasarlo aún más. Ralph se despidió y, comprendiendo la urgencia de su situación, corrió para tomar un taxi y así evitar más retrasos. Sabía la importancia de la reunión de negocios con un cliente importante, pero considerando la peculiaridad y delicadeza de lo que había ocurrido, confiaba en que la empresa entendería la naturaleza excepcional de su llegada tardía. Al llegar a las instalaciones de la empresa, Ralph se dio cuenta de que su jefe, el gerente general y el cliente ya habían entrado en la sala de reuniones. A pesar de estar solo 15 minutos tarde, fue tiempo suficiente para ser excluido de la reunión. Al acercarse a la sala, la secretaria lo interceptó, informándole con un tono de pesar: «Te pidieron que no entraras a la reunión. Nombraron a otra persona para liderar el trato». El joven se sintió profundamente conmocionado por la situación. Se había preparado meticulosamente durante mucho tiempo para ese momento crucial en su carrera. Esa reunión iba a ser una prueba, ya que recientemente había sido ascendido a gerente. Sin embargo, incluso ante este revés, reconoció que si no hubiera actuado en el metro, Aurora podría seguir en peligro. Sin ningún arrepentimiento por su gesto, estaba decidido a enfrentar las consecuencias que se desatarían a partir de allí. Más tarde ese día, el destino de Ralph seguía siendo incierto. Fue entonces cuando recibió una citación para una reunión con el director de la empresa, Carlo. Al entrar en la sala, notó que el ambiente estaba tenso, y Carlo, aparentemente irritado, lo saludó con seriedad. El director general expresó su desconfianza, diciéndole a Ralph:
Parece que me equivoqué al confiarte una posición tan importante, lamentándose con gestos de desagrado. El joven trató de explicar la situación, contando sobre la joven universitaria a la que había ayudado en el metro, explicando que ella estaba siendo acosada y en peligro, lo que había sido la razón de su retraso. Carlo escuchó atentamente, pero respondió fríamente. ¿Sabes cuántos sacrificios hice para llegar a mi nivel actual? Continuó. Ni siquiera conocías a la chica. Probablemente cualquier otra persona habría hecho lo mismo en tu lugar. Ralph sintió repulsión por la falta de empatía del director general y con audacia y una voz firme respondió. No conocía a la chica, pero fácilmente podría haber sido alguien de mi familia o de la tuya. En ese momento ella estaba completamente indefensa. Ahora lidiaré con las consecuencias. No lo lamento. El director, sorprendido, replicó arrogantemente. Parece que tienes valentía, pero estás dirigiendo tu energía hacia las prioridades equivocadas. Por esta razón, he decidido concederle el puesto de gerente a tu colega. A diferencia de ti, él estaba preparado para la reunión, incluso aunque no estaba destinada para él. La falta de empatía y comprensión del director general se hizo evidente cuando simplemente decidió despedir a Ralph. El joven salió de la sala sintiéndose impotente, pero de alguna manera resignado a las consecuencias de su elección. Ralph, debido a su temprano éxito en la empresa, su comportamiento imponente y la reciente oferta de trabajo para un puesto gerencial, a menudo era visto como un joven privilegiado de una familia adinerada. Sin embargo, contrario a lo que se asumía, era un joven trabajador y merecedor. Hijo de una madre soltera, su padre los abandonó cuando su hermana menor aún estaba en el vientre de su madre. Desde muy joven, Ralph sintió la responsabilidad de cuidarlos, especialmente cuando su madre comenzó a experimentar un fuerte dolor en las piernas por problemas de circulación. Se convirtió en el sostén de la familia, un chico estudioso, responsable y querido. A pesar del peso del abandono paterno, Ralph transformó esta experiencia en algo positivo, actuando de manera opuesta a lo que su padre representaba. Su actitud en el metro reforzó que se había convertido en un hombre verdaderamente valiente. Al regresar a casa, su madre y su hermana estaban ansiosas por saber cómo había ido la reunión para la que Ralph se había preparado durante tanto tiempo. Cuando se enteraron de que Ralph había perdido el puesto de gerente porque llegó tarde después de ayudar a una joven en el metro, la reacción de su madre estuvo marcada por la comprensión y el orgullo. En lugar de centrarse en la pérdida del trabajo, la madre de Ralph dirigió su atención al increíble acto de su hijo. Consciente de que la vida de la joven valía más que cualquier puesto profesional, se esmeró en no ahondar en el revés laboral. Llena de elogios, expresó su orgullo por el carácter de su hijo. Con firmeza afirmó: «Hijo mío, hiciste lo correcto. La vida de esa chica vale mucho más que un puesto de trabajo. Podemos recuperar oportunidades profesionales, pero la vida de alguien es irreversible». La madre de Ralph enfatizó la importancia de los valores humanos sobre los logros profesionales y dejó claro que para ella, la decisión de su hijo era motivo de orgullo. Esto reavivó una determinación en el corazón de Ralph, alimentando aún más su deseo de persistir en su búsqueda por el puesto gerencial. No estaba dispuesto a rendirse, lo impulsaba el deseo de proporcionar lo mejor para las mujeres que significaban tanto en su vida. Era tarde por la noche, y Ralph estaba absorto en su lectura antes de quedarse dormido. De repente, su teléfono emitió un sonido de notificación, revelando un correo electrónico de Carlo, el director de la empresa. El mensaje estaba en mayúsculas, transmitiendo una palpable urgencia. «Ven a mi oficina mañana a primera hora para hablar». El tono autoritario y la simplicidad del mensaje dejaron al joven intrigado y con una sensación de inquietud mientras se preparaba para enfrentar lo que fuera a venir al día siguiente. Ralph apenas pudo dormir, temiendo lo peor debido al comportamiento de Carlo el día anterior. Al entrar en la oficina del director general, lo encontró sentado, mostrando un semblante inusual. Lo saludó y se acomodó, listo para expresar toda su gratitud por el trabajo y la dedicación que había invertido en la empresa. Carlo comenzó la conversación. «Mira, joven,
No sé cómo comenzar a hablar de esto, pero ayer la joven a la que salvaste en el metro era, de hecho, alguien de mi familia. La revelación tomó a Ralph por sorpresa y no pudo ocultar su expresión de asombro. La coincidencia era extraordinaria y se preguntó sobre el grado de parentesco entre Aurora y el director, Carlo. Carlo continuó: Aurora es mi hija menor. Pido disculpas por mi ignorancia, pero quiero agradecer sinceramente su gesto. Ralph, aún conmocionado, apenas pudo articular palabras en ese momento. El director general continuó explicando los eventos de ese día en particular. No había revisado su teléfono personal durante un periodo prolongado. Al final del día, se encontró con docenas de llamadas perdidas de su hija Aurora. Intrigado, al llegar a casa, la buscó de inmediato. La joven estaba profundamente alterada, acostada en la cama, y compartió toda la angustia que había experimentado en el metro ese día. El acosador la había estado siguiendo durante algún tiempo y no podía deshacerse de él. Aurora trató desesperadamente de llamar a su padre, ya que aún estaba cerca de casa, pero él no respondió. Cuando entró al metro en un intento de evadir al acosador, él la encontró. Para Carlo, fue un shock descubrir que su hija estaba en un momento tan vulnerable y ni siquiera había visto las llamadas. Entre lágrimas, Aurora reveló que un desconocido llamado Ralph la ayudó cuando todos a su alrededor se negaron a asistir. Relató que la incredulidad lo abrumó al recordar las palabras de Ralph. Sintiendo el peso del remordimiento, Carlo fue envuelto por la frialdad de sus propias acciones, dándose cuenta de que no había mostrado empatía cuando era necesario, sin imaginar jamás que era su propia hija quien estaba en peligro. Carlo, conmovido por la revelación sobre su hija, continuó: Te lo debo, joven. Cambiaste mi perspectiva sobre las cosas. El joven continuó: Tengo una hermana menor, y solo pensar en algo así le sucediendo a ella me entristece. Imagino que debiste haberte sentido muy conmocionado. El director general sonrió, profundizando su aprecio por la generosidad y amabilidad que el joven había demostrado. Estaba impresionado no solo por el carácter de Ralph, sino también por su determinación y valor. Carlo, después de elogiar las habilidades de Ralph, lo sorprendió con una oferta aún más significativa. Ralph, he estado siguiendo tu trayectoria en la empresa y más recientemente, tu valiente acto en el metro. Estoy impresionado no solo con tu dedicación al trabajo, sino también con tu integridad y capacidad para actuar en situaciones desafiantes. Carlo hizo una breve pausa antes de revelar su propuesta. Estoy dispuesto a ofrecerte una oportunidad aún mejor. Quiero que asumas el puesto de gerente de un área significativamente más grande de lo que discutimos anteriormente. Creo que estás listo para liderar un equipo a una escala mayor. Ralph, lleno de alegría por la noticia, expresó su felicidad. Carlo, esto es increíble. Siempre he querido ser parte de algo así. Estoy muy feliz y dedicaré todo mi esfuerzo para asegurar el éxito de este equipo y contribuir al crecimiento de la empresa. La escena se desarrolló con Ralph aceptando una oportunidad que superaba sus expectativas, ahora liderando un área más extensa e influyente dentro de la organización. La revelación de que Aurora era la hija de Carlo trajo una reflexión poderosa sobre la importancia de la empatía y la comprensión en las relaciones humanas. Después de esto, Ralph se lanzó de lleno en su nueva posición, liderando con dedicación y pasión. Con el tiempo, demostró ser un líder excepcional, guiando a su equipo e impulsando el éxito del área que ahora comandaba. La empresa floreció con la energía positiva que Ralph aportó, y su reputación como un líder competente y ético se consolidó. La historia resalta la importancia de actuar con integridad, incluso frente a desafíos y decisiones difíciles. Su valiente acto en el metro no solo salvó una vida, sino que también le abrió puertas a oportunidades inesperadas en su carrera. A veces, la verdadera grandeza no reside solo en títulos y posiciones destacadas, sino en la capacidad de hacer lo correcto. El viaje de Ralph es un recordatorio de que el coraje y la integridad pueden moldear no solo la carrera de una persona, sino también su carácter.
Si disfrutó de la historia, por favor deje un comentario con una calificación del 1 al 5 para mostrar cuánto le gustó. Además, mire el video que ahora está apareciendo en su pantalla.